Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por aquí va Laurita. Vamos a ver quiénes más se acercan a nuestro encuentro en este día. A ver cómo están todos hoy después de este eclipse que han tenido. ¿Cómo se sienten nuestras personas, nuestros seguidores y nuestra familia acá en este canal, igual como andan también? Saludos para todos y hoy traigo un chat muy especial. Vamos a ver quiénes se acercan a nuestro encuentro. Gracias, Laurita, por estar aquí también. También tenemos a Juan Álvarez. Qué bueno, Juan Álvarez, interesado en saber los secretos de Moira Victoria que comparte con todos ustedes. Vamos a ver quiénes más vienen a nuestro encuentro. Espero que un día como hoy, sí, hoy es martes, estamos a martes ya 9 de abril, avanzando con pasos gigantes este mes de abril que ya entre poco va a subir y entonces ya estamos casi en mayo. En este año 2024 se van a ir los días así, pero bien, bien, bien rápido, que no lo vamos ni a sentir. Vamos a estar viendo estos días corriendo. Y así está la vida. Bueno, vamos a ver quiénes vienen acá mismo. Ahora tenemos a Gigi. Qué bueno tener a Gigi. Muy pocas veces tenemos a Gigi con nosotros en los en vivos. Margarita también. Tenemos aquí María Frinke también. Tenemos a quién más. Ay, hay un montón. Qué bueno que vienen llegando unos cuantos. Los primeritos que llegaron fue Juan Álvarez y Laurita. Un 10 para Juan Álvarez y para Laurita también. Bueno, tenemos a Leticia también Valenzuela. Qué bueno que están llegando por acá. Debido a todos los percances que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, les voy a traer un recordatorio de un gran secreto que ha sido de toda una vida para toda la humanidad. Lo que pasa es que como los tiempos son modernos y las personas se modernizan supuestamente, entonces pues no practican estas cosas que deberemos de practicar porque son enseñanzas de la antigüedad y que desde los tiempos de antaño se han practicado con los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y toda la cosa, porque son enseñanzas de antaño. Y estas enseñanzas de antaño no se pueden dejar pasar porque nuestro Padre Celestial es de toda una vida. Desde que yo nací, oigo hablando del Padre Celestial. Entonces es de toda una vida, de toda una generación, de todos los ancestrales, de todas las cosas del pasado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y este es un gran secreto que voy a compartir, aunque ya lo he hablado en otras veces, he hablado este tema. Algunas personas hasta se ríen, muchas veces les da risa cuando uno habla de estos temas. Personas que dicen saber también espiritualmente se ponen a burlarse de los temas que uno trae de estos que son antiguos y que son de toda una vida. Pues es que bueno es volverlos a repasar. Hoy vamos a hablar de este gran poder que tiene la sal y lo que esto también nos puede ayudar en estas circunstancias y en estos tiempos, en los tiempos que estamos en este momento, vamos a poder usar mucho de la sal. Por eso he querido compartir con todos ustedes este secreto. De hecho, hay algo que quiero decirles. Por ejemplo, saben que todo lo que tiene que ver con la magia, con el esoterismo, el misticismo, tiene que ver con las dos aguas, tanto la agua oscura como el agua clara. En otras palabras, hay brujas malas, oscuras, y hay brujas buenas que sirven para ayudar. De hecho, muchas personas de la antigüedad y todavía personas de campo curan a través de plantas, a través de todas estas herramientas naturales. Y a estas se le llaman brujas solamente porque practican la naturaleza, porque practican las plantas, porque practican ciertos curaciones también que tienen que ver con curaciones antiguas, naturales. Antes no se hablaba mucho de operaciones, se hablaba mucho de tantas cosas, se hablaba más de hacer remedios caseros y de que la señora tal daba una curación buena. Hoy por hoy es diferente el asunto y las brujas malas, que son las brujas oscuras, déjenme decirle que le tienen pánico a la sal.
le tienen mucho miedo a la sal. En cambio, las brujas blancas, las brujas buenas, las brujas naturales, las brujas que son de verdad buenas, no le tienen miedo a la sal. Al contrario, la sal la usamos, porque yo me incluyo, la usamos para muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Lo que pasa es que la bruja oscura no puede usar la sal porque le tiene miedo a la sal. De hecho, a veces doy yo aquí unas recomendaciones que se hagan los baños con sal. Cuando doy los horóscopos también, hágase un bañito con sal que le hace bien. Recomiendo mucho los baños con agua de sal y cúrcuma también, que son muy buenos. Hay una bruja oscura por ahí que se dice saber y siempre se puede reír de que la sal, que quién dice que la sal va a curar, quién dice que la sal va a hacer, quién dice que la sal va a servir, qué cuento es ese, porque son brujas oscuras, las brujas oscuras, brujos oscuros, le tienen miedo a la sal, igual que el diablo le tiene miedo a la sal también. Entonces, vamos a ver ahora cómo ustedes van a aprender este secreto tan lindo que les voy a dar. Tenemos tiempos muy oscuros, tenemos tiempos muy, yo diría, precarios. Tenemos tiempos demasiado feos también y hay que agarrarse de todo de la antigüedad. Y me puse a pensar que esto les iba a ayudar muchísimo, aunque hay muchas brujas tontas por ahí que se ríen de estas recetas espirituales o de estos aprendizajes, pues claro, no las pueden practicar porque es que la oscuridad es oscuridad y la claridad de la luz es claridad de la luz. No se puede ni competir, ni tampoco se puede comparar la oscuridad a la luz. No se puede comparar de ninguna forma. Por lo tanto, pues es para que las personas también sepan, porque a veces también le hacen caso a estas personas oscuras como esto de las velas, mira, que tiene que ser velas benditas, si no, no hay una bruja oscura, un brujo oscuro practicando bendiciones de velas. ¿A dónde se ha visto eso? Pero bueno, vamos a hablar de las propiedades de esta cosa linda, de estas herramientas lindas, que una de ellas es la sal. Uno, para empezar, todas las personas que han sido bautizadas se bautizan con sal. A la hora de ir a un bautizo, siempre vemos que el cura pone un poquito de sal en la frente y un poquito de agua, lo que llaman el agua bendita y la sal. Así se hacen bautizos. Y bueno, muchos bautizos se hacen así, de otro tipo de bautizos también se hacen con sal. Pero la sal debe de estar en todas partes de nosotros en estos tiempos. El demonio, los seres oscuros, espíritus oscuros le tienen pánico a la sal. Igual que le tienen pánico al incienso. Hay un incienso de iglesia porque viene de un árbol. Ese incienso, después les hablaré de eso ya, para no mezclar las cosas, pero es un incienso que se saca de las raíces de un árbol. Y la cosa es que al incienso también la semilla del mal le tiene pánico, le tiene horror. Entonces nosotros estamos haciendo uso de todas estas herramientas lindas, que son las herramientas que Dios nos puede ayudar y que podemos también hacer caminos más claros para nosotros, para ayudarnos. Entonces vamos a hablar hoy de la sal. Yo sé que en este canal se hablan de predicciones, que qué susto lo que dice Moira Victoria, que no pude dormir por lo que me dijo. Luego salen con predicciones cumplidas porque se cumplió lo que yo dije de tal cosa y se cumplió la otra profecía y todos vamos cumpliendo profecías. Pero como este es un canal tan especial que aquí enseñamos de todo y tenemos para todos, pues también traemos enseñanza de esta manera. Así como damos una cosa, damos la otra y enseñamos de todo lo que a usted le puede servir. Yo quiero decirles que en estos tiempos la sal debe de estar muy cerca de nosotros. La sal tiene tantas propiedades, a la misma vez tiene tantos secretos, a la misma vez es misteriosa la sal y a la misma vez la sal es un pacto con Dios, para que lo sepan también. Esta sal la consiguen también en las lecturas de los Éxodos, igual que el aceite. También el aceite es algo muy importante también y está escrito en algunos de los párrafos de los Éxodos en la Biblia. Ahí está también se habla de los aceites. Entonces son herramientas que también son buenas. Había una persona que es terrenal, falleció, que viene siendo Edgar Kaiser. Edgar Kaiser era un Nostradamus americano.
así se le llamaba, el Nostradamus americano Edgar Cayce. Edgar Cayce hacía unos curaciones con puro aceite y usaba mucho el aceite resino para curar. Y todo lo que tocaba Edgar Cayce era una sanación total para cualquier persona que él podía ver. Entonces, como les digo, estos son secretos de la antigüedad y que debemos nosotros de seguir con estos secretos. En todas partes de su apartamento, de su casa, debe de haber sal. La sal en la cocina, especialmente sal en la mesa del comedor donde comemos para que no nos falte la comida, para que no nos falte el pan de cada día. Y además de eso, para que la comida en sí no nos caiga mal, para que la comida también esté bendecida. La sal en la mesita de comer no debe de faltar, así sea su mesita chiquita, no importa, debe de haber allí un potecito o algo que tenga sal, porque, o un salero, más bien tan simple como poner un salero. No debe de faltar la sal. Siempre la sal en nuestra mesa debe de estar siempre, porque la sal en la mesa de comer es una bendición y es la bendición de nuestros alimentos, de nuestra comida. También, como les he dicho acá, cuando hemos hablado, la sal es el símbolo de la tierra y también es símbolo del pan. O sea, el pan y la sal simbolizan la tierra. Por eso que el pan también es bendecido. Pues le pudo bendecir Jesús y pudo hacer muchos panes cuando le dio de comer a 5 y miles de hambrientos que estaban con hambre y no tenían comida, y multiplicó unos panes por muchísimos panes para darle de comer a los hambrientos que estaban en ese momento con hambre. Entonces, por eso se considera también que el pan es bendito. El pescado es bendito también. Cuando multiplicó los peces para dar de comer a los hambrientos, también multiplicó los peces. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la sal. La sal también que simboliza la tierra. Cuando hacemos rituales, yo siempre les digo que debo de tener sal. Ahora mismo estoy hablando de la sal y aquí tengo sal. ¿Vieron? Aquí tengo sal. La sal no puede faltar. Aquí siempre hay sal atrás. Donde está este chat, allá hay sal. Porque la sal no puede faltar. La sal es bendita. La sal no puede faltar. Entonces, siempre tiene que estar la sal, símbolo de la tierra, como les he explicado acá también cuando les hago rituales. El pan es símbolo de la tierra también, en caso de que usted hace un ritual un día para su bienestar. No debe de faltar la sal y si no tiene sal, poner un pedazo de pan que también simboliza la tierra. Cuando estamos hablando también de que la sal tiene que ver con Dios, hay un libro que se llama El Torah. Este libro es un libro sagrado para los judíos. Este es un libro sagrado para los judíos. Y en este libro habla mucho también del poder de la sal. Entonces, esta sal está escrita mucho en el libro de El Torah, que viene siendo este libro de los judíos y viene perteneciendo también al Antiguo Testamento. Entonces, ahora estamos en un Nuevo Testamento, pero estamos hablando del uso de la sal, del poder de la sal desde el Viejo Testamento, desde la era antes de Cristo. Entonces, miren cómo las cosas son. Nosotros nos vamos olvidando muy fácilmente de las cosas, nos olvidamos de nuestros ancestrales, nos olvidamos de lo que nos enseñan también en el pasado. Y últimamente somos muy modernos, estamos como esta inteligencia artificial, ¿no? Modernos, ya no nos acordamos de nada. El viejito aquel que era mi abuelito, no, pues no lo conozco, no sé quién es, hasta se enfrentan de quién era su abuelo, quién era su padre. Hoy por hoy se está cumpliendo las profecías, ver a los hijos matando a los padres. Otra vez, mezclando una cosa con otra vez un joven ha matado a su madre aquí en la Florida. Y de eso hablaremos al final del video para que no hagamos una mezcla, como llamamos por acá o dicen los cubanos, que yo no soy cubana, pero los admiro, que dicen que hacen un arroz con mango. Entonces no vamos a hacer arroz con mango, vamos a seguir hablando de la sal. Le voy a contar que así como la sal tiene en el libro del Torah, que se habla, este libro sagrado del Antiguo Testamento, también la sal se considera que tiene un pacto sagrado con Dios. Hay un pacto sagrado con Dios y también tiene que ver con la sal.
La sal también, quiero decirles que cuando uno va a comer, si usted quiere comer bien, no quiere que la comida le caiga mal. De hecho, cuando yo era niña me hacían eso y usted debe de hacerlo. También hágalo con sus hijos, con su familia, con quien sea. Antes de comer, siempre poner una pizquita de sal en la boca para que ninguna comida le haga daño. Si es una comida comprada en un restaurante, con mucho más razón, se pone una pizquita de comida de sal en la boca, la paladea un poquito para luego hacer su comida, pero siempre antes de comer debe de ponerse una pizquita de sal en la boca. Es un símbolo de gracias, de agradecimiento y también de protección, para que si la comida trae algo malo, no le haga daño, no le pase nada malo. Y ahora no nos podemos confiar porque viene un extraterrestre y nos pone algo en la comida y ya estamos mal. Entonces estamos en tiempo de mucho cuidado. Hay que poner siempre una pizca de sal en la boca antes de comer. Cualquier comida que usted vaya a comer, ponga una pizca de sal en la boca. Es importante porque a la misma vez, como le digo, es un gesto también de agradecimiento y también de protección. Si hay algo malo, se va a cortar con la sal. Nuestros alimentos trae algo malo, igual se va a cortar. Entonces hay que tener eso como como si fuese un amuleto de protección a la hora de comer. La sal también es un gran secreto para Dios. Como le digo, representa la tierra y también representa como el pan representa la tierra, pero para Dios representa una vida eterna también. Representa, aparte de la tierra, que es el planeta Tierra donde vivimos, para Dios también, en su pacto de Dios con la sal, representa la vida eterna de cada uno de nosotros que también vivimos aquí en este planeta Tierra. Así es que tenemos que tener un poquito más de respeto por la sal. Cuando la sal se cae al suelo, no se puede barrer. Cuando la sal se riega en nuestra mesa, tampoco se debe de limpiar hacia lo loco, se le debe de poner agüita para que el agüita la moje y con algo se recoge, ya sea con un trapito, con una servilleta, se recoge para no poner la sal a lo loco y tirarla por allá y tirarla en el piso. Nunca se puede pisotear la sal. Cuando usted se le riega sal, jamás se puede pisotear la sal. Caminar encima de la sal es algo muy, pero muy malo. No se puede caminar encima de la sal, no se puede pisotear la sal. En caso de que la sal se cae, lo más correcto es ponerle agua para disolverla y luego limpiarla. Entonces, la sal jamás, jamás se va a dañar tampoco. Ustedes ven que todo en el supermercado trae una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque tienen que ponerle una fecha de vencimiento. Esas son las reglas de cada supermercado. Pero aunque la sal tenga una fecha de vencimiento, jamás se va a dañar. Jamás coge un mal olor, al menos que la sal usted la tenga en su apartamento, en su casa, a su alrededor, y se ponga rara, aguada, de color extraña, es porque ha cogido algo de ustedes mismos, ha cogido algo de su alrededor, ha cogido algo que ha estado por ahí molestando y la sal lo ha recogido. Entonces hay que hacer con la sal, llevarla a un fregadero, regarla en el fregadero con la llave abierta para que se la lleve el agua y el agua mismo la disuelva. Pero no tirarla y botarla a la basura ni nada de eso. Pero la sal jamás, jamás, si no es porque recoge una brujería, una cosa rara, la sal nunca se va a dañar, ni tampoco va a coger un mal olor, ni tampoco va a coger un color diferente, porque no lo va a coger la sal. Algo que va a estar con la sal es que nunca va a dañarse, aunque tenga una fecha de vencimiento, jamás la sal se va a dañar. El pan, sí, el pan tenemos un poco de pan que también representa la tierra y también coge mojo, también se pone malo. Hay que ponerlo también antes de que se dañen los pajaritos, para que los pajaritos, las aves se lo comen. Y eso también, además, ayuda muchísimo a la naturaleza. La sal, como le digo, igual que el pan, representa a la tierra. La sal simboliza también, miren cómo la sal para Dios, de la manera que está escrita, la sal simboliza salud, simboliza lealtad, simboliza protección, simboliza pureza y además simboliza espiritualidad.
Algo tan grande como la sal simboliza esto que les he mencionado y todavía más, porque hablar de la sal es largo y tendido. Hablar de la sal, hablar de una escoba, hablar de un espejo es largo y tendido. Nunca terminaríamos de terminar de dar una explicación de un espejo, como tampoco nunca terminaríamos de dar una explicación de la sal, como tampoco del pan. No podríamos porque es tan largo y tendido las explicaciones que tienen, que no se puede terminar de explicar jamás nunca en la vida. Al contrario, cada día aprendemos más. Cada día podemos saber más de todas estas herramientas espirituales. Y como le digo, lo que es el pan también es bendecido por Dios. La sal es un pacto y bendecida por Dios también. Igual también recuerden que le digo que simboliza a la tierra. Ahora bien, cuando hablamos de la semilla del mal, saben que así como existe Dios, existe la semilla del mal. No entiendo cómo las personas dicen que la Biblia no existe, que mentiras de la Biblia, que Dios no existe, que Jesús no existe. Todo lo que dicen, yo lo digo de los dientes para afuera y de la lengua para afuera, porque yo jamás lo digo para adentro, porque Dios sabe bien que lo estoy dando como una explicación, porque jamás yo lo repetiría como algo verbal, dando una seguridad de que es así, jamás en la vida, porque sé que es mentira lo que están hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de la semilla del mal? También la semilla del mal es otra también que por un lado hay la oscuridad y con la semilla de la oscuridad que nos pasa tantas cosas y tenemos la luz espiritual que es la que nos alumbra, la luz también que alumbra nuestra alma. Cuando hablamos de una luz espiritual, también no tenemos que estar viendo una luz que esté iluminado, ni que esté muchas velas encendidas, ni que tanta cosa. La luz más importante que tenemos nosotros que prestar atención es la luz de nuestra alma, la luz de adentro de nosotros mismos, esa luz que podemos emanar nosotros y que irradia esta luz dentro de nuestra alma. Esa es la luz más grande que nosotros tenemos que prestar atención. Esa luz es muy importante. Entonces, para conservar esa luz, aquí iremos enseñándoles cómo usted puede tener una buena luz espiritual, cómo usted puede conservar espiritualidad, cómo puede ayudar el alma. El alma nunca se va a ensuciar porque somos espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que cualquier cosa que dañe su cuerpo y que trata de empañar su espíritu, jamás va a empañar su alma. El alma siempre está protegida por Dios. De hecho, por eso hay escritos donde dice que nosotros tenemos una vida eterna. ¿Por qué hay una vida eterna? Porque siempre tenemos el alma dividida en dos partes. Una parte está con nosotros y la otra parte la tiene Dios en un lugar especial. Cuando nos toque irnos de acá, de esta tierra, iremos a reunirnos con la otra parte de nuestra alma. Pero el alma está dividida en dos partes. Una parte está con Dios y una parte está con nosotros. Por eso que el alma jamás se va a ensuciar. Le pueden hacer daño a la espiritualidad, le pueden hacer daño al cuerpo físico, mentalmente también, pero al alma jamás, porque el alma es intocable para Dios. Siempre Dios va a proteger nuestra alma. Claro, cuando somos personas de luz. Si somos personas de la oscuridad, pues la tiene que proteger lo que se llama el malo. Vamos a ver ahora y les voy a poner una comparación. Saben que hay una combinación grande, algo opuesto también, que viene siendo la sal y es el azufre. El azufre también existe y el azufre es lo opuesto a la sal. ¿Por qué es lo opuesto a la sal? Porque el azufre le pertenece a la semilla del mal. La sal le pertenece a lo que es, pues, la semilla del bien. Anda un teléfono sonando por ahí, me van a disculpar. Entonces tenemos la semilla del mal que está con el azufre. Tenemos la luz de la espiritualidad que también está protegida con esta protección de la sal. Ahora bien, cuando estamos hablando del azufre, es una pelea con el azufre y con la sal, porque el azufre le pertenece al demonio y la sal es bendita por Dios. Entonces es importante, como decirles, les voy a hablar ahora, como han ustedes oír, y mucha gente lo puede decir como refranes o lo puede decir como dicho, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?
Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, quiere decir que la sal viene siendo Gomorra en este caso, y entonces el azufre viene siendo Sodoma. La sal, que viene siendo Gomorra, pertenece al bien, y lo que es el azufre, que viene siendo la sal, que viene siendo, ya me embolaté con el ruido del teléfono. A veces la gente les digo, no llamen. Esas son una de las cosas que les digo a las personas que no anden llamando. A veces estoy en consulta también, el teléfono sonando. Y yo les digo, no llamen, aquí siempre estamos ocupados. Cuando no estamos en una, estamos en otra. Ya son las 5, la secretaria que contesta se va y entonces ya no está. Además, nunca contesta porque siempre estamos ocupados. Y yo les digo siempre, no llamen, no anden llamando. Ustedes manden un mensaje por WhatsApp. Si son para consulta, vayan a la página web, porque me sacan del quicio. A veces estoy también consultando, igual pasa el teléfono sonando y sonando por otro lado. Pero bueno, vamos a ver, estamos hablando, la sal pertenece a Sodoma, pertenece a la parte del bien. Cuando hablamos también de lo que es Gomorra, pertenece al azufre, que viene siendo la parte espiritual, oscura, esa parte de la oscuridad. Entonces, es cuando hablamos entre Sodoma y Gomorra, porque Gomorra pertenece a lo malo y lo que es Sodoma pertenece a lo bueno. Entonces, es ahí donde tenemos a veces que ver, las personas dicen, ay, sí, así como Sodoma y Gomorra, pero no saben el significado de lo que están hablando, ni siquiera saben de qué se trata, qué es lo que está pasando. Entonces, el aceite que viene siendo el aceite de oliva, que es el que más se puede usar en cosas espirituales, aparte de que hay aceite vegetal y muchos otros aceites, dependiendo lo que uno vaya a hacer. El aceite de oliva, siempre puesto un poquito de aceite en un platito y ustedes le ponen una pizquita de sal y la mezclan con el aceite. Si se sienten en malos momentos, tienen sufrimientos, tienen malas tribulaciones, las cosas andan mal, quizás pobreza, quizás no hay trabajo, andan un poquito como asqueados de cosas malas que pasan. La gente también se ocupa a veces de dañar las personas y todo eso. Es bueno poner un poquito de aceite en un platito, ponerle unas pizquitas de sal, mezclarlo, coger pancito, qué rico, un pancito por ahí francés, fresco, lo que se llama, cualquier pancito, se moja con el aceite y la sal y se come. Eso es buenísimo para, hasta para curar cualquier cosa por dentro, que a veces ha sido comida, bebida, porque de que hay personas malintencionadas las hay, le tiran a veces cochinadas adentro hasta de la comida. Muchas personas andan a veces poniéndole cosas a la comida de las gentes para bueno, especialmente cuando se hacen esos amarres amorosos y esas cosas amorosas, ocupan mucho andarle tirando a las comidas de la gente cosas, que porque los ponen tontos, tontas, que porque les hacen amarre. Y eso muchas veces lo que hace es dañar el estómago de la persona, porque lo que es el páncreas, que también viene siendo plexo solar a nivel espiritual, es una chakra, regresa también de nuestro cuerpo, cosas que nuestro cuerpo no quiere tener. Y cuando comemos un poquito de el pancito con el aceite de oliva salpicado con un poquito de sal, eso nos ayuda muchísimo también y calma mucho los nervios. Entonces, es importante saber la explicación que les doy, y la explicación que les doy es bastante sencilla porque la sal tiene mucha explicación grande. Lo que pasa es que para estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que buscar protecciones, tenemos que buscar cosas que lleguen a Dios y no a la semilla del mal. Mucha gente hacen cosas que les dan otras personas por ahí y a lo mejor en vez de acercarse a las cosas de Dios, se están acercando a la oscuridad. Por eso que tienen que tener mucho cuidado a veces hasta con quién hacen las consultas, quién hace una consulta, quién le da a hacer un tratamiento, quién le da a hacer una vela. No todo el mundo tiene poderes para andar dando a hacer velas, ni andar dando baños, ni nada. Ahora, también depende quién lo haga, porque mucha gente son negativas y dicen, ay, no, que a mí no me hizo nada, pero no le va a hacer nada porque por obra de magia no le va a servir. Tiene que poner su puntito de arena, su puntito que viene siendo la fe, lo que es querer, lo que es también ayudarse. Y la fe mueve la montaña. Pero poner un poquito de aceite y comer el pan, como les digo, con una pizquita de sal, es buenísimo. Por eso que la sal tiene un pacto con Dios.
Por eso que la sal debe de trabajarse en todo tipo de ritual, que se haga dulce, rituales buenos, rituales de atracción, rituales para atraer la prosperidad, el dinero, cosas así que son buena intención para su bienestar. Siempre que vaya a hacer un ritual no debe de faltar algo que tiene sal así en la mesa. Ahora, ninguna sal se puede coger, ponerla en un altar y luego ir a cocinar con ella o comernos la sal. Esta sal es sagrada, esta sal está puesta acá y aquí va a estar por unos tiempos hasta que yo la cambie por otra sal. La sal, como les digo, no se daña y la sal siempre debe de estar cerca de nosotros. También yo les he enseñado a hacer algunos amuletos con la sal. En este caso, como coger un pedacito de tela, poner un poquito de sal, hacerla como un moñito, apretarla con una cintita, puede ser morada, puede ser roja también, puede ser azul también, y puede andarla en su cartera, la puede andar en su vehículo. Todo eso le ayuda para protección, porque la sal es sagrada. La sal es bendita, por eso que no hay que hacer cosas raras con la sal. La sal sirve para tantas cosas que el día de San Juan se usa mucho hacer unas fogatas de leña y en esas fogatas, en las llamas, uno siempre tira unas pizcas de sal para que salpiquen con el juego. En caso de que hay malas energías y así, eso también corta las malas energías. Pero la sal siempre hay que buscarla con buena intención. La gente oscura jamás pueden comer con sal, porque si no comen con sal no comerían. Pero de que le tienen miedo a la sal, olvídense de que le tienen miedo a la sal. Toda bruja, todo brujo oscuro no puede ni tocar sal, porque se le vuelve hasta la vida se le vuelve un yogur y se les hacen unos cruces grandes por andar tocando la sal, porque no tienen manos, no tienen esa alma limpia para poder tocar la sal. Y aunque quieran decir que van a hacer cosas con la sal, no pueden, porque la sal no les va a hacer ningún beneficio, para nada. Sin embargo, la sal es un arma de doble filo también. Igual sirve para hacer cosas malas como para hacer cosas buenas, pero la sal se usa siempre para lo bueno, porque la sal tiene este pacto que es con Dios. Por lo tanto, en estos tiempos que son difíciles, que son así tan raros que estamos viviendo, es posible que usted quiera tener una protección. Y la protección más grande que puede tener es tener sal cerca de usted, en su oficina, en su negocio. Ya le digo, ponerla en un paquetito, envueltita en un trapito, ponerla en su vehículo, ponerla en su cartera, en donde quiera, poner un poquito de sal. En su casa puede poner poquitos de sal en recipientes pequeñitos y los puede poner en diferentes habitaciones, los puede poner en diferentes lugares para que esté protegida también. Pero la sal es muy importante, pero tratarla siempre con respeto, porque si no tenemos respeto y solamente vamos a tirarnos de vivos, que como la sal es buena, entonces vamos a hacer esto y esto y esto, tiene que tener respeto y tiene que tener dedicación. Si no tiene respeto, de nada le va a servir. Así es que es importante lo que les estoy diciendo hoy. La sal para trabajar en todo ritual es muy interesante. Para trabajar en cualquier cosa que estamos haciendo con una persona como yo, que trabajo lo espiritual, no puede faltar la sal cerca de mí. La sal siempre está conmigo. Siempre que tratamos de tener también una espiritualidad limpia, que es muy interesante, le da vida a nuestra alma. Es lo que le digo. El alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. No es verdad que el alma y el espíritu son la misma cosa. El alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. En otra vez que venga, le voy a dar cualquier otro tipo de explicación para que vayan aprendiendo. Son muchos años de experiencia, muchos años de recorrido a nivel espiritual, muchos años que tengo de aprendizaje y por lo tanto todo lo que les vengo a enseñar se los enseño con conocimiento de causa y sabiendo que le voy a repartir un bien. Jamás nunca le voy a dar nada que vaya a ser algo malo. Siempre le voy a repartir bienestar para ustedes, para su familia, porque es importante en estos tiempos como estamos hoy, atacados por la oscuridad, por la semilla del mal, tenemos que acercarnos más a Dios y a las cosas de Dios. Leer una Biblia siempre es muy importante, tener una Biblia usted, mucha gente no, yo no tengo Biblia, no la compro.
un día de estos les dije que compren comida porque las cosas vienen bien difíciles. Y es bien difícil la gente, ¿no? La gente muy difícil. Una señora escribió y dice, no hay plata ni para pagar la renta, mucho menos para estar almacenando comida. Qué lástima dan esas personas que piensan así. Estas personas son oscuras y ustedes siempre que oigan a una persona hablando negativamente es porque es oscura. No, estos son tiempos muy importantes ahora para saber escoger, para saber elegir. Habrán escuchado de la palabra los elegidos. Y ahora, en este momento, usted no está para que la elijan o para que lo elijan. Usted está para elegir, no para que le estén eligiendo a usted. Entonces, usted debe de ponerse muy dentro de cada uno de ustedes, debe de examinarse quién soy yo y qué es lo que me merezco, entonces qué es lo que voy a escoger. Si una persona oscura, pues de seguro va a ir con la gente oscura, con la gente de la oscuridad, no tiene otro choice, no tiene para dónde ir. El oscuro va a donde está la oscuridad. Pero si una persona de luz, una persona que sabe que Dios existe, que tiene esa fe, también esa creencia, jamás de los jamases va a ir con una persona oscura, ni le va a hacer caso a una persona oscura, ni va a querer escuchar a una persona oscura. En este momento yo les doy a ustedes como consejo que vamos separándonos de personas oscuras, vamos separándonos de personas malintencionadas, vamos separándonos de personas que ustedes escuchan. Yo veo gente acá en el YouTube que escuchan videos de medio mundo, videos malos, videos buenos, videos que dicen que la Biblia no existe, videos que dicen que Dios no existe y ahí están escuchando y también pertenecen a mi canal. Entonces, sepa escoger, usted sepa qué es lo que va a escoger, porque para eso hay de todo en la Villa del Señor, desde la semilla del mal hasta ir a la luz de la divinidad. Entonces, si somos de la divinidad, somos devotos de Dios, tenemos que estar en esa luz de la divinidad, en ese corazón limpio y en esa misión de estar siempre conectados con ese gran sol central de nuestro Padre Celestial. Entonces, no podemos estar recibiendo energías negativas de nadie, porque vienen momentos muy difíciles. Ustedes habrán escuchado que dicen que el fin del mundo se acerca y no es cuento. Eso no es ningún cuento de que se está acercando el fin de muchas cosas. A lo mejor no del mundo, pero de muchas cosas sí. Y hay que tener cuenta de que de muchas cosas vienen muchas personas también que tendrán su finalidad porque también son oscuras. Y hay una limpieza total que viene en el futuro de todo aquello, como el refrán que dice, lo que no sirve, que no estorbe. Entonces, aquello que va a estorbar para un futuro, pues supuestamente eso va a ser quitado del camino. Son muchas las cosas que vamos a estar viendo, mucha gente que va a estarle pasando cosas, mucha gente que van a estar hasta muriendo y todo el mundo tiene que morirse de alguna manera, pero vamos a ver cosas muy desastrosas, cosas muy negativas, por lo que viene un ajuste de cuentas. Yo vengo hablando de esto de muchos años atrás, de este ajuste de cuentas, de la semilla del mal también vengo hablando, y vengo hablando también de este ajuste de cuentas que tiene que hacer esta balanza que viene siendo la balanza espiritual, lo que se llama hay también que la podemos acumular como hay una carta que está en el tarot que también habla de lo que es la justicia. Hablamos del planeta de Júpiter, que también habla de la justicia, pero estamos hablando de una justicia de allá arriba. Es una justicia que viene de arriba, es una justicia que viene desde lo más alto, viene esta justicia desde el tercer plano, porque hay primero, segundo y tercer plano. Y esta justicia viene de arriba, arriba, arriba del tercer plano. No viene ni del segundo plano ni del primer plano. En el segundo plano está el demonio ahora mismo esperando cómo poder llegar a la tierra para causar todo lo que tiene que causar. Entonces, nosotros tenemos que ir siempre a esta luz de este gran sol central y saber de que la justicia divina viene y viene y viene y va a estar actuando en el momento menos pensado. Por eso tenemos que estar nosotros muy atentos. Y ustedes también, personas que ustedes ven malas, no se acerquen a personas malas, no tengan amistades con personas malas, no se envuelvan con personas malas. Además de que la semilla del mal es engañador.
son engañadores. A veces usted ve personas malas que son malévolas y luego las oye hablando con una vocecita que parecen angelitos, ¿no? Sí, que hoy vengo a hablarles de esto, de lo otro, aquí y allá. Tienen el juego escondido por dentro, porque es que la semilla del mal siempre ha sido un engaño. Desde que existe la humanidad, desde que existe el mundo en una generación y en la otra y en todas las generaciones, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la mentira siempre está existiendo. Y mientras que el demonio exista, va a existir siempre la mentira y el engaño. Y la persona siempre que es mala te va a engañar con una manera tremenda, así como engañan a los niños, engañan en el amor, engañan de muchas formas en lo que encuentran su objetivo. Siempre van a engañar. Por eso yo no me confío de la gente que me hable con palabras bonitas, ni me confío de la gente salamera tampoco, ni me confío de la gente que yo sé la cara que tiene y aparenta una cara de ángel cuando es una gran mentira. O sea, viven en la mentira. Y usted tiene que saber leer eso, usted tiene que saber escoger, usted tiene que saber ver qué es la intención de aquella persona. Pónganse con el Espíritu Santo, pónganse a hablar con el Espíritu Santo, pídale a la luz del Espíritu Santo que le dé iluminación. Miren, hace poco, miren lo que ha pasado para Nueva York. Todas las personas de Nueva York han pasado grandes sustos. Yo dije de Nueva York y lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo. Viene algo muy feo, muy grande para Nueva York. Está escrito. Así es y así será. La Babilonia de Nueva York será destruida. La gente que sigue allí, pues no hacen caso. Hay una llamada pitonisa que no sabe nada de nada, ni dónde está parada, y sale a desmentir que es mentira, que en Nueva York no ha pasado nada, que ni una silla ha movido ningún viento en Nueva York, que qué es lo que Moira Victoria está hablando, si allá no ha pasado absolutamente nada. Nada ha pasado. Y así es que es la gente, porque es la semilla del mal, es la semilla de la oscuridad que siempre anda con la mentira y ayudando a que la mentira siempre sea más grande. Entonces, mucha gente de otros lados, como de Argentina, una señora me escribió, pero me dicen que no pasó nada en Nueva York, como que no pasó, la gente está asustada y están preocupados. Oremos por esta gente de Nueva York porque sí merecen oraciones. Pero no, viene el demonio incrustado en una personita que viene a hablar mentiras para hacerle creer otra cosa a la persona, cosa que no es así. Por eso ustedes tienen en estos momentos, son unos momentos de escoger y son unos momentos de aprender. Una balanza que tiene que haber hoy por hoy. Usted es una persona buena, acérquese a lo bueno. Es una persona oscura, pues vaya hacia la oscuridad. ¿Entiende? Más eso también, estar pendiente de la vida ajena, es mejor estar pendiente de la nuestra. No hay tiempo en este momento para estar pendiente de la vida ajena, como el vecino, lo otro, lo otro, lo otro. Pero aquí vamos a seguir trayendo las predicciones, que no se las voy a quitar, las profecías, que no se las voy a quitar tampoco, todos los acontecimientos que pueda traerle les traigo. Igual también les voy a traer enseñanzas de esta clase y todo lo que yo pueda enseñarle, lo que está en la Biblia, cosas como les he enseñado del eclipse de sol. Ayer pasó ya, gracias a Dios, pasó el eclipse de sol. Mucha gente que el eclipse de sol es una bendición para la tierra, una bendición de Dios. Tantas cosas que hablan, oigo a Monividente como habla, que es una bendición lo que trae el eclipse, que si la Virgen de Fátima, que si no sé qué, oye, cómo se llenan la boca hablando hasta de la Virgen de Fátima, cuando lo que están diciendo son puras mentiras, son demonios, todos son unos demonios diciendo mentiras y realidades de mentiras. Entonces, a mí, como yo soy de la luz de Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen María, creo en Dios, en todos los ángeles, arcángeles y todo lo habido por haber, yo no dejaré nunca de estar hablándoles aquí a como yo les hablo, porque a mí nadie me calla la boca por hablar de Dios ni por traerles buenas enseñanzas. Lo que sí que quiero que aquí se unan personas que quieran aprender, que quieran saber y que quieran arreglar su vida. No personas que vengan aquí a insultar, ni meterse a insultar ni nada, porque primero ya no les vamos a hacer caso. Y eso va a ser peor, porque cuando uno les hace caso, les está alivianando la energía. Pero cuando ya uno no les hace caso, van a estar en malas consecuencias. Si algo le pasa a ustedes, seguidores míos,
y algo sucede, no cojan tanta mala, como mala sangre o enojarse, dejen que va a venir como una luz, algo bonito para ustedes, y más bien va a opacar lo que otra persona negativa esté haciendo. Estos son momentos de ataque, estos son momentos muy malos a nivel de la oscuridad, atacando a las personas buenas. Y siempre vamos a encontrar gente mala que nos va a atacar. Por lo tanto, hay que saber más bien cómo poder recibir esa energía y a la misma vez devolverla, como les he dicho, la lección del Buda. La lección del Buda es regresar lo que no es suyo y regresar el veneno para quien lo manda también. Esa es otra historia que les voy a decir en el futuro de nuestro Buda, que es el que recibe o le tratan mal y él se queda callado y luego dice, ¿por qué se queda callado? ¿Cómo acepta que le estén maltratando de esa manera? Y la contestación fue, porque yo no estoy recibiendo ese veneno. Si recibiera el veneno, fuera otra cosa, pero no lo estoy recibiendo, entonces lo estoy enviando para atrás. Pues asimismo hay que enviar hacia atrás todo aquello que no sea para uno, ¿no? Entonces, usted ahora con este aprendizaje de la sal, espero que le presten atención. No hay cosa más buena que hacerse sus baños de agua de sal. Los baños de agua de sal son buenísimos, por eso yo los recomiendo muchísimo. Yo recomiendo mucho que se hagan baños de agua de sal, que ahora si es una bruja oscura, un brujo oscuro que se lo va a hacer, de seguro que se le va a caer hasta la piel, se le va a caer todo, porque no pueden tocar la sal, jamás pueden tocar la sal. Pero la sal es bendita. La sal es bendita y como la sal es bendita, por eso se usa para muchas cosas que le pueden ayudar mucho. De hecho, hay una receta antigua y por ahí oigo que la dice todo el mundo. Sí, que esto se hace para traer el dinero, para la prosperidad. Miren, esta es una receta antigua. Es una receta incluso judía también, que la han practicado los judíos toda una vida. Y es una receta que el primer domingo de cada mes se pone un vaso de agua con 3 partes cuartas de agua y con la mano se coge un puño de sal y se le pone adentro la sal al agua. Ahí se deja reposar como más o menos una hora. Después la tiene que mover con un palito. La mueve para que se mezcle toda el agüita con sal. Tiene que ser con un palito de madera. La mueve en forma de la manecilla del reloj. Una vez que la movió y la sal se mezcló, se lavan sus manos. Las manos se lavan ese primer domingo de cada mes. Se lavan las manos y la sal es bendita, la sal saca la sal es bendita y la sal me trae prosperidad durante todo este mes. Y esta es una receta antigua. Esta es una receta, pero de verdad de la antigüedad. Yo diría que desde que era el Viejo Testamento. Hoy por hoy usted la puede encontrar en personitas, no, que lávate las manos con agua de sal que te va a traer dinero, pero no te dan una explicación. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué está esa receta? Porque es tan antigua que todo el mundo la puede andar diciendo, los que dicen saber, pero no es verdad que la dicen bien porque no saben explicarla, pero es una receta antigua. Hay muchas recetas antiguas que se hacen y son buenísimas. Y hacerse un baño de sal cuando usted se siente mal es buenísimo. En el canal hay un jabón que yo preparé hace unos 3 años cuando la pandemia les mandé a preparar un jabón que viene siendo un jabón gel, que viene siendo jabón líquido, con sal y con cúrcuma, que viene siendo polvo de turmeric. Y ese jabón lo preparan y luego lo ponen en botella de nuevo del jabón para que se bañen. Eso lo mandé a preparar cuando era la pandemia, que había tanta cosa para que la gente lo hiciera hasta el día de hoy. Tengo mucha gente fiel a que hacen esta receta y no les falta en su baño. Entonces, es muy importante que sepan hacer su receta también. Esto está en el canal, una receta que es un gel, un jabón gel o jabón líquido, mejor dicho, preparado con sal y con turmeric para quitar malas situaciones. ¿Por qué lo recomendé en ese tiempo? Lo recomendé para los doctores, lo recomendé para las enfermeras. Un doctor mismo de acá me dijo, Moirita, dame algo para limpiarme, para lavarme, no sé, cuando salgo del hospital, salgo cansado y estoy bien agotado.
y fue cuando hice esa receta para dársela a mis gentes, doctores aquí en mi centro, que todo esto está lleno de doctores acá. Igual también lo recomendé para las enfermeras, enfermeros, todos los que trabajan en hospitales, para que se hagan sus baños una vez que salían del trabajo para la casa. Y eso está en el canal. Muchísima gente me lo ha agradecido y lo siguen todavía practicando. Así es que yo les he dado siempre aquí, como dicen, el antídoto para muchas cosas que le puede servir. El hecho de que estas cosas, mire, yo hago una predicción ahora y el canal está lleno de la predicción que la gente quiere saber. Y háblame de tal cosa, y háblame de lo otro, y háblame de aquí, y háblame de allá, y háblame de tal cosa. Pero cuando se trata de enseñanzas así, no todo el mundo está por aprender. No todo el mundo le interesa aprender, porque la gente todavía no le llega la soga aquí al cuello. Cuando tengan la soga en el cuello, no van a tener ni tiempo de aprender nada. Va a ser todo demasiado tarde. Y a lo mejor, como estamos hablando ahora de la sal, es posible que ni sal tengan en su lugar para decir, por lo menos voy a tener sal. Ahora bien, cuando una persona está mudándose de lugar, que puede ser de apartamento, de casa, de una mudanza para otro lado, nunca se debe de llevar la sal que ha tenido en ese lugar. Si tiene algún pote de sal que está nuevo, sellado, que nunca lo abrió, se lo puede llevar con su mercadería que tiene para trasladar a una nueva vivienda. Pero si no es así, no puede llevarse una sal que está abierta y que la ha estado usando para usted en su cocina. Lo que tiene que hacer es abrir el fregadero de su casa, regarla para que se vaya esa sal por el fregadero y se disuelve en el agua, pero no llevársela para una mudanza nueva porque está llevándose también sal que puede ser que ha estado recogiendo algo de ese lugar antiguo. Entonces, por eso es importante que no se lleve la sal para otro lugar. Tampoco se debe de llevar ninguna escoba que usted ha barrido su casa, su apartamento, su oficina, su lugar. Todo eso se deja, todo lo que tiene que ver con cosas de limpiar el piso, una escoba, un mapo, palo de piso, como le llaman, que limpian los pisos, todo eso se queda. Pero también se queda aquella sal que se ha abierto. Cuando uno se muda a un lugar nuevo, a un apartamento, ya sea alquilado, comprado o lo que sea, o se mudan de lugar, siempre lo primero que se pone en ese lugar para que no falte la comida es un pote de sal que van y lo traen de la tienda, o si lo tienen ya que está nuevo sellado, lo traen pues para su casa, pero debe de estar sellado, abierto no. Poner sal dentro de la vivienda, poner pan dentro de la vivienda, poner a lo mejor un paquete de arroz, que puede ser, porque el arroz siempre es opulencia, siempre es prosperidad, abundancia. Eso es lo que deben de poner siempre en su lugar. Aparte también poner azúcar. Hay personas que se mantienen a dieta y dicen, no, en mi casa nunca hay azúcar, no, en mi casa no se usa azúcar para nada. Pues malo, malo, porque debe de haber azúcar. El azúcar y la sal van de la mano. Por un lado azúcar y por otro lado sal. Entonces tiene que haber azúcar también. Ahora, el azúcar no tiene tanto reglamento como tiene la sal, pero es una parte también de complementar por un lado el azúcar y por otro lado la sal. No debe de faltar en su hogar azúcar, aunque no la use, debe de tener azúcar. ¿Por qué? Porque es un símbolo de prosperidad, de endulzamiento, de atracción, de tantas cosas que puede también ayudar lo dulce del azúcar. El azúcar, la miel, son cosas que no deben de faltar a nivel espiritual, son herramientas de un alto, grande poder. Entonces, en su casa, para una mudanza nueva, siempre poner un paquete de arroz, que es abundancia, poner pan también, que es abundancia, y poner sal, que es abundancia. Y es posible dejar esa sal, ese pan y ese arroz de por vida ahí, más bien nunca tocarlo, sino más bien consumir lo que usted después esté comprando o teniendo para su uso. Y como eso fue lo primero que entró, eso debe de quedarse en uno de los estantes de la cocina de apartamento ahí, para que nunca falte la comida en su lugar y la protección que también le da la sal. Para que vean, por eso que yo aquí he hecho muchos, yo digo videos, enseñanzas. Sé que muchas personas son nuevas en este canal y no saben de lo que existe en el canal.
Y son muchos los videos que hay también como para poder decir, los vi todos. Aquí hay videos donde yo he dicho la opulencia más grande, la riqueza más grande, la prosperidad más grande. ¿A dónde está? En nuestra casa. ¿A dónde está en nuestro apartamento? En la cocina. En la cocina está la riqueza más grande que necesitamos para estar bien, para que no nos falte la comida, para que no nos falte el dinero. Ahí está toda la riqueza grande. La riqueza más grande de nuestro lugar está en la cocina. Las herramientas más grandes están en la cocina, porque ahí está lo que se llama los 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra, y también tenemos allí el aire. Todo está en la cocina. Esos 4 elementos están en la cocina. Por eso que la cocina es un campo de riqueza que debemos siempre de tener limpio, de cuidarlo, no que dejan basura, si ahí andan las cucarachas y andan todos los parásitos por ahí. Siempre una cocina debe de estar limpia, porque la cocina es la riqueza de nuestro lugar. Así sea una mansión que tenga, no importa. Usted puede tener una mansión llena de lujosos muebles, de lujosas lámparas, de lujosas cosas, pero la riqueza está en la cocina. Con todas esas herramientas está en la cocina. Entonces, por favor, es bueno también ayudarte. Hay muchos secretos que se pueden ayudar a las personas si los practicaban antes las gentes. Toda la antigüedad practicaba todo antes. Practicaban, por ejemplo, pagan con la mano derecha y reciben con la mano izquierda, y así como se debe de hacer. No pagar con la derecha y recibir con la derecha un cambio. Menos mal que hoy hay muchas tarjetas y la mayoría se anda pagando con tarjeta, pero la mayoría pagan con la derecha cuando es con dinero y reciben con la derecha, y no es así. Se paga con la derecha y se recibe con la izquierda. La izquierda es el corazón. Esta es nuestra chakra aquí. Este es el sentir del ser humano aquí. Entonces, pagamos con la derecha, recibimos con la izquierda. Pero bueno, hay que practicarlo para que se le pegue, ¿verdad? Así es que les he traído hoy esta enseñanza. Espero que les guste. Espero que como una plática nueva de mí para cada uno de ustedes, y sepan y entiendan que este es un canal que aquí se gana, aquí no se pierde. Si a usted le gustan nuestros videos, suscríbase al canal, pertenezca a nuestra familia, pero sepa que con buenos modales, porque los malos modales aquí no existen, nosotros los sacamos. Yo saco toda persona que yo veo aquí malévola, con malas intenciones, aquellas personas que escriben a veces raro. Hay gente que viene también a quererme desmentir a mí. No, que eso no es así, no. Por ejemplo, yo nunca he dicho que Meghan y Harry se divorciaron, jamás. Una señora me escribe, me dice, ay, fallaste porque nunca se divorció Meghan y Harry. Yo digo, qué locura, cómo la gente se ocupa, ocúpese de sus cosas, más en estos tiempos que están tan difíciles. Ocúpese de lo que tiene que ocuparte, no venir a mi canal a decirme a mí tal cosa cuando no es eso que se ha dicho en nuestro canal. Pero es que eso es la semilla del mal. Eso es la persona que tiene tiempo free, que no sabe en qué ocuparlo. Cuando usted no tenga nada que hacer, no se aburra, coja un libro, póngase a leer, póngase a meditar, vea para el cielo y hable para el cielo, aunque sea como uno como tontito, hablando al cielo, hablando a las estrellas, qué sé yo, pero haga algo. En vez de estar viendo otra cosa que no tiene que ver, haga otra cosa que le puede ayudar mejor. Póngase a ver plantas, póngase a hacer algo, póngase a limpiar el closet, póngase a ordenar su ropa en el closet, póngase a quitar de aquí para allá, póngase a limpiar un cuadro que tenga sucio ahí lleno de telaraña en la casa. Haga algo, no tiene por qué estar solamente haciendo cosas que no son benéficas para usted si no tiene nada que hacer. Busque en qué emplear su tiempo y verá cómo las ganancias se multiplican. Eso es muy importante. Y eso lo enseña la metafísica y la ley de la atracción también. Pero bueno, cada quien, como le digo, se llega el momento en que aprenderán, otros se quedan en el camino sin aprender y otros se van del todo de este planeta y nunca aprendieron. Entonces, es así como son las cosas. Pues bueno, hoy les he traído esta enseñanza, espero que estén bien. Déjame darle, como siempre, por respeto a ustedes y cariño que me dan, darle una como repaso aquí a este chat. Y sé que han venido muchas personas, que bueno, yo sé que no es un chat
que no se trata de chismosería, ni de predicciones, ni de fulano, ni de sutano, no, pero han venido, los que han venido le saquen provecho a esta enseñanza. Bueno, tenemos acá a Gigi que llegó muy tempranito por acá. Qué bueno, Gigi madrugando hoy. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Y Laurita, nuestra moderadora de lujo, gracias también. Y tenemos a Emanuel por acá también, que dicen hola, hola, hola. Cuando la gente dice hola, ¿qué es hola? Yo digo hola, sí, hola. Ah, bueno. Dice por acá también tenemos más personas. Hernán García, tengo bastantes varones por aquí, que bueno que se ponen para las cosas, los varones. Saben que rapidito, vamos a hablar esto así, otro crimen de otro hijo de 21 años matando a la madre con arma blanca. Le metió muchas puñaladas a la pobre madre, una señora maestra, todo el mundo habla muy bien de la señora, pues también hablan bien de él. ¿Qué le pasó a este joven? Pues según él dice que hace mucho tiempo venía planeando querer matar a su propia madre. Es tremendo. Usted sabe, de verdad, no sé qué estará pasando hoy en día, pero todavía falta más por verse con eso. Esto no es lo primero ni lo último. Esto lo vamos a seguir viendo en cualquier parte del mundo, más por acá, por Estados Unidos. Donde quiera se va a seguir viendo estos crímenes que van a estar habiendo tan malos de un hijo matando a la madre. La madre lo tiene por unos cuantos meses en el vientre. Eh, a lo mejor con amor de tenerle, para que luego en un futuro este hijo le quita la vida a la madre. Y no solamente es un hijo, se ha oído que una hija también le ha quitado la vida a la madre, así que no solamente ni hijo ni hija, todo aquello está ahí. Y el caso de este chico que mató a la mamá aquí por primera vez, que ese, pues casi como no veo eso, no me grabo ni su nombre, el chico jovencito de 13 años, eso ahí hay mucha tela por cortar entre el padrastro y él. Ahí van a ver lo que va a salir en el futuro. Yo no me meto en eso porque eso no es una energía que a mí me gusta ni me interesa tocarla. Esas son energías que a mí me gusta tenerlas afuera, pero las pongo como un ejemplo, cómo se están viendo estas cosas hoy en día. Toda la vida se han visto locuritas, ¿no? Pero lo que se está viendo hoy en día es más que una locurita. Una cosa es que una personita se endrogue por la sustancia, haga locuras, y otra cosa es que lo venga planeando ya que quiere hacer tal cosa con la madre. La mayoría que han matado a su madre en estos tiempos lo han venido planeando. Eh, ¿Por qué será? ¿Por qué razón? Porque a la final ni están diciendo la verdad a las autoridades. Pero esto se está viendo y se va a seguir viendo también. Está muy seguido los secuestros, las personas que no pueden ni siquiera ya ni caminar haciendo ejercicios en caminatas porque llega un carro, los agarra, los levanta, se los lleva. Hace poquito querían robarse a una señora que viene siendo hasta seguidora mía aquí en el canal. Por poquito donde ella acostumbraba a caminar, ella se estaba parando un carro para agarrar a la señora y montarla en el vehículo. Me habló muy asustada que le estaba pasando tal cosa. Eso hay que cuidarse de verdad y las cosas están cada día peor. Agarraron un jovencito también con alarmas de hacer estos terrorismos aquí adentro de Estados Unidos, en las iglesias y todo eso también. Yo les digo que lo que viene es grande, pero grande, grande, grande. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bastante cuidado, y eso no es sin fundar miedo, eso es que lo están viendo. Pero ya hasta las noticias van a estar prohibidas de estar dando tantas informaciones. Por eso es que yo les digo que hay que tener cuenta con cómo se habla, porque hoy por hoy las cosas están muy difíciles. Ya le di una herramienta hoy que sirve para protección y mucho más, y esto les va a ayudar mucho. Por favor, respeten la sal y agárrense de la sal, una gran herramienta que es un pacto que tiene Dios con la sal también. Vamos a ver por acá. Dice Claudia Castellón. Es un placer verla. Qué bueno, para mí también, cuando los veo a todos por acá que los conozco, que sé que existen porque los veo en los comentarios también. Me encanta porque a mí me gusta mucho ver
que está la gente aquí todavía, gente de muchos años que me siguen, están por aquí y me encanta saber que están bien. Algunos enfermitos, otros saliendo del hospital, otros con ciertas cositas, pero estamos vivos. Lo importante es que estamos vivos. Y mientras que estemos vivos, hay mucha fe, hay mucha esperanza de muchas cosas para el futuro. Así es que hay que seguir luchando para adelante. Tenemos aquí desde Argentina, también tenemos a personitas. Muchas gracias por estar aquí. Tanta gente de Argentina, les digo que esta es una hora que se la dedico porque sé que tengo gente de España, Iris Custodio también por acá, desde Barcelona, España, Iris Custodio, qué lindo. ¿Cuántos años tiene Iris de seguirme? Muchísimo. Yo creo que toda una vida desde que empecé. Desde que empecé, igual que Gigi, igual que otros más, tiene muchos años de estarme siguiendo. Por ahí vi también a Gabriel Sosa, también, que tiene tantos años. Si me pongo a decir los nombres, no termino nunca. Evaristo, que anda por aquí también. Gracias, señor Evaristo, que anda por acá. Das Ross, que aquí está también, que no nos puede faltar Das Ross, que nos anima muchísimo este chat y fuera del chat también. Gracias, Das Ross, que me entero muchísimo por Das Ross. Lo que pasa aquí, lo que pasa allá, yo no veo noticias de verdad. De verdad, sin ofender a Dios, sin ofender en la mentira, yo no ando viendo noticias. Es raro que yo pueda ver algo que está pasando o lo veo en el mismo YouTube, pero muy difícil que yo me siento para ver una noticia igual que no me siento a ver una novela, jamás en la vida. Pero a veces Darro me dice, pasó esto, Moira, pasó esto, Moira, pasó esto, Moira, y de verdad, con gran razón, tiene mucha razón de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Darros. Muy querido de arroz para todo el mundo acá también. Aquí tenemos dinerito que nos han puesto. Yo les agradezco muchísimo también a los que han puesto dinero. Gabriel Sosa, 45 meses. Estén atentos porque hoy quiero traerles un chat a los socios. He traído ahora antes, pero estaba fallando mucho el internet. Pero voy a ver si estoy con todos ustedes hoy en los socios. Presten atención, como a eso de si estoy es como a las 9 para sacar un rato de tiempo. Yo les voy a dar un aviso para que estén una horita, estén atentos, porque me gustaría que estuvieran la mayoría de los socios en el chat. Voy a darles algunos, como yo diría, secretitos y cosas así, cosas muy lindas que no las doy al público, pero que se hablan allí en los socios. Igual otras cosas que son privadas también, que no se pueden hablar al público en YouTube, pero las digo para ustedes ahí. Vamos a ver, cuando digo que no se puede hablar al público es por la censura, no es porque se hable de nadie ni de nada, porque toda la gente que está en mi canal saben que lo menos que yo hago es ocupar tiempo de hablar de nada, de nadie. A mí no soy como esa persona que tienen unos canales privados, pero ahí están hablando de medio mundo adentro y solamente porque tienen miedo no hablan a la claridad de afuera, hablan adentro. Pero aquí nosotros en nuestro público, nuestro chat, hablamos beneficiosamente para lo que va al chat. Todo el mundo que viene es para aprender. Y estoy tratando con YouTube a ver si les puedo poner un canal solamente para los que quieren saber todas las profecías y todo, porque se va a llegar el tiempo que va a estar todo muy restringido. Tenemos a Ana Bella aquí también, qué bonito nombre, Ana Bella Argüelles. ¿De dónde nos habla Ana Bella? Pues no nos dice, pero el nombre está muy lindo. Rosa Pilay, muchas gracias, Rosita, que está su país, Ecuador, también en Candela. En Candela, porque cuando se trata de hacer la justicia incomoda. La justicia, igual que la mentira, siempre va a incomodar porque todo el mundo quiere reinar haciendo lo que le da la gana y también con la mentira, ¿no? Entonces, eso es un poquito molestoso porque lo que es la mentira siempre va adelante y la injusticia también. Vamos a ver. Seguimos aquí, Superlight, nuestra querida Superlight, qué bueno, un abrazote grande para Superlight y toda su familia. Esas grandes señoronas de Superlight que son tan trabajadoras y tan luchadoras también. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerlas aquí siempre. José Martínez también, que pertenece a nosotros, a nuestro equipo que está en lo que es los socios. Así es que también ahí está. Laura, que anda por aquí en Candela, poniendo de todo. Laurita, gracias. Tenemos por acá también Mariel Barenga, un saludito que nos está viendo por ahí porque dice que hace días no puede entrar, no sé por qué no puede entrar,
pero un saludote grande para María Alvarenga, que siempre nos está viendo en nuestro chat. Le dije que ya había abierto su propio negocio y está en su propio negocio María Alvarenga, que le vaya muy bien en su negocito que ha abierto y me dice, no sé por qué a veces pongo escritos si no me entran, pero he oído muchas personas que tienen ese mismo problema, que escriben y no aparece el contenido del escrito. Vamos a ver por acá también. Dice Jacqueline Salcedo, gracias por las enseñanzas. Y llegamos al final de aquí. Espero que lo sigan viendo este video. Algunas personas compártanlo, que está muy bueno, para que lo puedan practicar también. Igual todos los que ponen dinerito, gracias, 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 porque ayuda bastante. Gracias, que siempre son generosos en dar un poquito de dinero a nuestro chat. Muchas gracias de verdad y que Dios les repare mucho más y el universo los llene de muchas cosas lindas. Ahora los voy a dejar a toditos para que también sigan sus funciones por el resto del día y yo sigo las mías, que tengo mucho que hacer también. Estaré con ustedes próximamente con unos shorts para traerles de enseñanza, otros tipos de videos también, ya sean grabados o en vivo, pero voy a estar siempre con ustedes, así que los quiero siempre bien. Si les gusta nuestro canal, suscríbase al canal. Si le gusta el video y la plática que damos, nos regala un like también. Y para las consultas personalizadas, consultas espirituales, debe de ir a nuestra página web. Ahí está toda la información para que pueda usted también enviar para hacer una o pedir una solicitud de consulta. Entonces, para eso tiene que usar WhatsApp o nuestro Gmail, que viene siendo, que es muy bueno, por cierto, el Gmail, la mayoría de las personas hacen eso, y es consultas305@gmail.com. Pero debajo de los videos están todos los enlaces para que usted también pueda ir a nuestra página web y a todas nuestras redes sociales. Gracias a todos por estar aquí, los quiero un montón, se me cuidan y practiquen todas estas enseñanzas, que aprender nunca es malo. Siempre aprender trae ganancias. Y recuerde bien que cuando tenemos espiritualidad bonita, brillante, con nuestra luz, una espiritualidad linda, cuidada, bonita, que brille con su propia luz, es un alimento a nuestra alma. Esa alma que tenemos la mitad aquí y la mitad está con el trono de nuestro Padre Celestial. Hasta entonces les habló Moira Victoria.